Podcast VL. Muy buenas a todos y a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Este es el podcast de la Universidad Bíblica Latinoamericana. Hoy les acompaña Raquel Huerta. Soy estudiante de licenciatura de la carrera de Ciencias Teológicas y tenemos una invitada súper especial con la que vamos a hablar un tema muy interesante, un tema que en AUL le damos mucho énfasis y es sobre la mujer en los textos bíblicos o en la Biblia. Entonces, quiero presentárselas. Ella es la profesora Violeta Rocha. Ella fue rectora de la Universidad Bíblica Latinoamericana y el día de hoy nos acompaña. Profesora, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Hola, saludos, gracias Raquel y gracias al VL por la invitación. Saludos desde la calurosa Managua, así que actualmente brindo algunos apoyos a conferencias o cursos de manera virtual con algunas instituciones, pero estoy jubilada, pero ha sido también un tiempo de mucha productividad y de posibilidades de seguir investigando. Así que un placer estar contigo. Muchísimas gracias más bien por aceptar la invitación. Y es que la profesora también, bueno, en la reunión de preparación de este, me contó muchas cosas, muchos temas que podemos tratar. Vamos a ver si el tiempo nos da. Y es que hoy vamos a tratar este tema que hablamos de la mujer, ¿verdad? Y yo estoy muy intrigada porque se ha dicho mucho de la mujer, en las iglesias se predica y se habla mucho del papel de la mujer y el papel del hombre y muchas cosas. Entonces, empecemos por lo básico, para empezar de una vez con el tema y que el tiempo nos rinda. ¿Qué es lo primero que tenemos que tomar en cuenta para poder hablar de la mujer en la Biblia? Bueno, lo primero que habría que decir es que hay que hablar de las mujeres en la Biblia, en plural. Encontramos una diversidad de mujeres que van desde la mujer sabia, de la mujer esclava, la hija, la esposa, la profetisa, la cantora, eh, la mujer que es consultada por algunos reyes para saber qué va a pasar. Están las diaconisas en el Nuevo Testamento, las líderes, las que administran las iglesias domésticas, están las reinas. Y esto quiere decir que no podemos tampoco encasillar en la acostumbrada tendencia de decir buenas y malas, porque hay una clara necesidad de poner ejemplos, ¿no? Para lo negativo y para lo positivo. Entonces, generalmente se hace esta división. O ver a las mujeres en una oposición o polaridad únicamente hombre-mujer. Por lo tanto, hablamos de mujeres. Yo creo que esa es una de las cosas importantes a decir. Bueno, entonces, las mujeres en la Biblia. Es correcto. Ok, entonces vamos a hablar, de hecho vamos a tratar de hablar de toda esta gama de mujeres que hay tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, por lo menos el papel de ellas, ¿verdad? Un tema muy interesante, usted me decía que había una relación muy fuerte entre las mujeres y los distintos poderes, ¿verdad? Entonces, tal vez podamos contar un poquitito y explicar esta relación porque me pareció sumamente interesante. Bueno, podríamos decir de que generalmente como hay una tendencia a invisibilizar la presencia de las mujeres, pero también sus acciones en el texto bíblico, y eso tiene sus razones. Muchas veces está relacionado con el canon que utilizamos con la Biblia que tengamos de preferencia, pero también tiene mucho que ver con toda la historia de la interpretación bíblica, que menciona algunas y oculta a otras, y por supuesto está lo que llamamos cómo se reciben esos textos. Y es ahí donde también, además de la invisibilidad en la recepción de estas mujeres de la Biblia, hay una gran debilidad. Es decir, cómo se reciben estas historias. Y para que se reciban, pues simplemente también hay que no solamente leer la Biblia, hay que saber cómo ubicar algunas situaciones que viven estas distintas mujeres, y también entendiendo que estas mujeres generalmente se las entiende con
falta de poder, es decir, son mujeres que no tienen poder. Sin embargo, hay un elemento que ha llamado la atención y esto no es nuevo, ya tiene algunas décadas en el trabajo, sobre todo un trabajo importante sobre el Pentateuco de las mujeres y también hay otros más donde se muestra que las mujeres hacen uso de el poder que pueden o que tienen en distintas circunstancias y que esto generalmente pasa por la corporalidad, es decir, los cuerpos de las mujeres. Creo que ya han tenido bastante información antes en uno de los podcasts sobre la vida de las mujeres, sobre todo en el Antiguo Testamento, y podemos también en los textos que leemos percibir las dificultades y barreras que estas mujeres enfrentaron cultural, socialmente y también a nivel religioso. Pero cuando hablamos de esos poderes posibles que pasan a través de la corporalidad, también hay que tener en cuenta que a veces juega en contra. Es decir, se dice que el tema de la maternidad y la maternidad en las mujeres en la Biblia parece ser muy importante, porque el tema de la infertilidad también trae consecuencias que se pueden palpar en algunas de las mujeres que son personajes, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, precisamente el Nuevo Testamento, con el texto del Evangelio de Lucas, habla de una mujer que ha esperado por mucho tiempo tener un hijo, Isabel, y de una virgen que va a concebir. Pero bueno, este tema de la maternidad, además de que si la fertilidad era lo opuesto y era atribuido muchas veces a problemas de las mujeres o que Yahvé cerró el vientre de las mujeres, nos vamos a dar cuenta que el cuerpo de las mujeres que conciben porque Yahvé abrió el vientre está muy ligado con el dar paso al surgimiento del héroe. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso no solamente de Ana, de Sansón y de otros más, ¿verdad? Que de alguna manera ponen o presentan el cuerpo de las mujeres en esa posibilidad de la maternidad, pero donde la historia parece centrarse precisamente en el hijo y en el papel que este hijo va a jugar en la historia. Por otro lado, es evidente que este tema también de la maternidad pone en evidencia las situaciones y desventajas que viven algunas mujeres por su condición de esclavas, que no es lo mismo de la condición de ser la primera esposa o libre, ¿verdad? En una cultura donde se considera, si hablamos del Antiguo Testamento, tal vez no generalmente, refirámonos en el caso de Sara y de Agar, que Agar como esclava, además es egipcia, probablemente fue un regalo en el grupo de esclavos que dio el rey de Egipto a Abraham cuando se dio cuenta que la que había presentado como su hermana no era realmente su hermana, sino su esposa. Y cómo se dispone que esta mujer pues traiga a un hijo, y en este caso será Ismael, y que luego en el texto a veces hay una tendencia a verla como una lucha de mujeres, el hecho de que Agar mira de distinta forma a Sara. Y probablemente aquí, aunque no es tal vez la única interpretación, habría que pensar cómo una esclava que ha vivido esa situación y esa experiencia de alienación, de alguna manera puede sentir un cierto empoderamiento con un hijo y que ese hijo es confirmado y ella es confirmada en el desierto por Yahvé, casi con la misma promesa que Abraham. Entonces,
todas estas situaciones que pasan por el tema del cuerpo, la maternidad, la esterilidad, pero también los cuerpos vistos como eh, instrumentalización política en relación a los poderes de la época. Los cuerpos también vistos o deseados por la mirada masculina y tomados por ellos. Y allí pues tenemos algunos ejemplos, ¿verdad? De David que ve en la azotea a Betsabé y la toma. O digamos el caso de algunas reinas que en esta tensiones por el poder también van a ser consideradas las villanas, como el caso de Atalía o de Jezabel, que nos dicen que este tema del cuerpo pareciera que en algunos casos, en algunas mujeres del Antiguo Testamento, da lugar a una serie de eventos o de respuestas en situaciones críticas que vive el pueblo o de situaciones en las cuales las mujeres tienen que tomar acción, mismo si esto es visto de mala manera. Y como decía alguien en una clase hace un tiempito, pero es que eso quiere decir que el fin justifica los medios. Hablábamos de ese día de Tamar, que se viste como prostituta para lograr tener descendencia de su suegro, ya que le había negado al último hijo para cumplir la ley del levirato. Entonces, no sé si esta expresión de esta persona que dijo, pero es que el fin justifica los medios, ¿no es eso también una cuestión donde la moral tiene que decir algo al respecto? Porque generalmente también leemos los textos con ese filtro, sin poder escarbar un poco más en cuanto a los contextos en que estos textos se desarrollan. Bueno, aquí estoy apuntando un montón de cosas porque me vinieron muchas ideas a la cabeza. Con respecto a la maternidad y a las esclavas, me acordé inevitablemente del caso de Raquel y Lea y esta lucha que se ve o por lo menos así lo representa o lo presenta el texto bíblico, ¿verdad? Donde Raquel no puede tener hijos, entonces le da la esclava da hijos, entonces Lea pide para tener más hijos y entonces cuando ya no puede da a su esclava para tener, y es como una competencia por tener hijos, tanto así que terminan por lo menos 12 varones por ahí, ¿verdad? Entonces, eso me acordó mucho también cuando hablábamos de la mujer y del cuerpo de la mujer, me acordé mucho de Dalila y de Sansón y cómo Dalila utiliza su cuerpo como herramienta, o por lo menos, insisto, así lo muestra el texto bíblico, ¿verdad? Muy interesante. En mucho tiempo vamos a hacer un podcast con una estudiante que trabajó la imagen de Dalila, muy interesante, el resultado de la tesis de esta estudiante de la universidad, pero eso viene después. Y luego también quiero hacer una pequeña nota. Usted mencionó ahora de que en otro podcast hemos hablado acerca de un poco del papel de la mujer y para los que no lo han visto es el podcast número 1, fue nuestro piloto, fue el podcast de la mujer en el Antiguo Testamento, el papel de la mujer en la religión del Antiguo Testamento. Lo grabamos con la rectora actual, que es la profesora Elizabeth Cook. Si no lo han escuchado, eso solo está en audio, es buenísimo. Entonces, esto nos va a ayudar, nos ayuda mucho también a entender un poco casualmente lo que estamos hablando ahora, ¿verdad? Porque yo le contaba a la profesora Violeta y yo le decía que la Biblia fue escrita por hombres y para hombres. Entonces, por lo general, las imágenes femeninas que aparecen es la imagen vista de un hombre, no necesariamente de una mujer, ¿verdad? Y antes de entrar a hablar ya específicamente de las mujeres en el Antiguo Testamento, me gustaría que hablemos, bueno, o tal vez la mencionamos, ahorita hay unas relecturas muy interesantes acerca del libro de Ruth y de la imagen de Ruth, ¿verdad? Y cómo esta imagen tal vez no es tan dulce o esta relación entre Noemí y Ruth tal vez no es tan dulce como se muestra. Entonces es muy interesante cómo las relecturas feministas o ecofeministas o muchas otras han hecho que podamos ver los personajes desde otras dimensiones,
¿verdad? Entonces, tal vez podamos mencionar algunos ejemplos por ahí. Entonces, tal vez hablemos un poquitito de la mujer en el Antiguo Testamento, porque Antiguo Testamento abarca demasiados años y Nuevo Testamento, el papel de la mujer varía un poquitito, por lo menos vemos muchas mujeres acompañando a Jesús. Entonces, hablemos primero del Antiguo Testamento, cómo se ve la mujer en estos libros, en este periodo tan largo. Bueno, lo primero tal vez que habría que decir que no leería esos textos como una competencia de quién tiene más hijos, qué sé yo, hay que leerlo en el contexto de la cultura que tú has señalado, patriarcal, donde el tema de la descendencia ligado al tema de la tierra es sumamente importante, y sobre todo si son hijos varones. Y por supuesto también ese texto se las trae, como se dice popularmente, porque es una esposa amada y la otra no tanto, ¿no? También ellas, en algún momento, la que no puede tener hijos, da a su esclava para que tenga hijos. Entonces se dice estamos hablando, ¿verdad? De Jacob, y mencionaba de los 12 hijos, pero generalmente eh, nos olvidamos de Dina, que es su hija, ¿no? Sí, y ahí está Dina, que por eso mencioné 12 varones, porque Dina tiene una historia muy interesante que va a ser muy trágica para ella y para su hermano, ¿verdad? Pero por eso mencioné los 12 varones, que son los más famosos, digamos, o ya los 12 hijos de donde van a salir las 12 tribus famosas de Israel. Sí, y definitivamente, como te decía al inicio, cuando preguntaba qué habría que tomar en cuenta el tema, por ejemplo, del canon, con qué Biblia trabajamos, porque el orden de esta lista de los libros también es importante, cómo hemos recibido en la historia de la interpretación a estas mujeres, porque de alguna manera en las iglesias evangélicas, en las cuales somos participantes, de alguna forma, tal vez ya con otra visión, otras maneras de leer los textos. Esta idea de las matriarcas no es tan fuerte, pero en la tradición judía sí es muy fuerte. Ahí está, ¿verdad? Por supuesto, Sara, Raquel, Lía. Eh, y porque la pregunta es si hay patriarcas a los cuales generalmente estamos trayendo constantemente, a veces en la predicación, en los estudios bíblicos, ¿por qué no hablar de las matriarcas? Y en ese sentido, recuperar también esas otras relatos, esas otras, digamos, radiografías, fotografías de mujeres, como en el caso de Sara, que tú puedes leer varios textos y te das cuenta de distintas cosas sobre ella. Eh, Eso creo que es un desafío muy grande, igual que ver o reconocer también a las mujeres como partícipes en esa historia de la salvación, eh, que está muy ligada también a las resistencias, a la disidencia e inclusive a la desobediencia de las mujeres en algunos momentos de la historia, precisamente en un medio donde las leyes son demasiado eh, encerrantes o clausurantes para ellas. Ahora, tú mencionabas ahora el libro de Ruth, ¿verdad? Por supuesto, hay una diversidad de maneras de leer el libro de Ruth y un poco a veces superar la lectura romántica del texto no está de más, porque en Ruth también está el tema de la maternidad, pero al final del libro nos indica que la descendencia es puesta en las rodillas, que era la otra costumbre de la época de Noemí. La descendencia al final, el hijo, es de Noemí. Entonces nuevamente nos preguntamos sobre este tema de los cuerpos y sus poderes, ¿verdad? Sea que algunos estén de acuerdo o no,
en que si Ruth ocupa de alguna forma su cuerpo y seduce a Booz en el campo, en la era, evidentemente ahí hay una mezcla de cosas que ameritan también leer el libro de Ruth, igual que otros textos donde aparecen las mujeres, eh, no solamente desde la cuestión de género, sino también desde el estatus social, si es esclava o libre, desde la situación que la ubica en la pobreza o la riqueza, en la cuestión de la edad también, en el tema de que si es extranjera o no, porque ese es el otro grupo que permanentemente está presente, igual que las viudas, en los textos del Antiguo Testamento, pero interesantemente también en el Nuevo. ¿No? Es así está claro que el Evangelio de Mateo va a iniciar con una genealogía donde hace un reconocimiento, donde hay también mujeres extranjeras y otras, como se dice, de dudosa reputación, eh, que son reconocidas en esa genealogía para terminar luego con María, que se dice que José era su marido. Entonces, eh, estas eh, mediaciones de lectura para la recuperación o la visibilización de los textos bíblicos donde hay mujeres, inclusive no solamente para empoderar una lectura o encontrar una beta liberadora, empoderadora, todo lo que tú quieras, hay veces que es muy difícil lograr eso, ni que le tuerzas el brazo al texto. Entonces, ¿qué hacemos con esos textos? Pues yo creo que el desafío sigue siendo trabajarlos, develarlos, es decir, realmente ver las situaciones de estas mujeres, porque eso nos lleva a pensar también en mucho de lo que ocurre a nuestro alrededor. La cuestión de la religión, por ejemplo, además de ser extranjeras, el tema de otras religiones que son vistas como un peligro para la identidad de Yahvé. Bueno, ya sabemos que la profesora Eli Cook también en uno de sus trabajos, creo que el de maestría, trabajaba este tema y en Esdras y Nehemías, que por cierto están muy conectados también con el libro de Ruth, de alguna forma por el tema de la extranjeridad y porque de alguna manera se rompen o hay una disidencia, disonancia en cuanto a ciertas posturas legalistas y cerradas. Bueno, a mí este tema me apasiona, entonces yo puedo seguir hablando y hablando y hablando. Pero para poder pasar a la otra parte, primero quiero dejarles como una pequeña tarea, una pequeña intriga, porque hace un tiempo me tocó hacer un trabajo sobre David y Betsabé, ahora que usted lo mencionó al principio. Y es muy interesante porque en el colectivo tenemos esta idea de que Betsabé sedujo a David. Es culpa de Betsabé lo que pasó, ¿verdad? Y entonces, un día hablando, yo, mira, estoy haciendo un trabajo de David y Betsabé, y entonces una persona me dijo, sí, cuando ella se le insinuó y lo hizo pecar. Yo le decía, no, tienes que leer el texto bíblico, porque de hecho, en ese capítulo en específico, como dijo un profesor, Betsabé no tiene participación psicológica. Betsabé no dice nada, no hace nada. De hecho, lo que dice es algo así como David vio, codició, tomó y dejó ir. Entonces, como nosotros mismos y nosotras mismos ya tenemos esta idea de que la mujer es la que tiene esta parte como mala, esta parte como sensual, pero de forma negativa, ¿verdad? Volviendo también un poco al uso del cuerpo y uso de otras cosas. Entonces, si ustedes no lo han leído, vayan, lean un poquitito ese, no me acuerdo ahorita del capítulo, creo que es segunda de Samuel algo, pero léanlo y pónganle atención a eso. En ese capítulo en específico, Betsabé no tiene participación. Betsabé empieza a hablar hasta cuando ya David está viejo. Nada más se menciona. De hecho, algo muy interesante es que solo se le menciona el nombre una vez.
Después siempre es la mujer, la mujer, la mujer, la mujer. Muy, muy interesante el analizar ese capítulo. Bueno, mujeres en el Nuevo Testamento, porque si hay algo que a mí me encantó de estudiar Nuevo Testamento, es darme cuenta que Jesús estaba siempre rodeado de mujeres. De hecho, fueron las mujeres las que sostuvieron financieramente el ministerio de Jesús, ¿verdad? Aunque siempre nos hablan de los 12 discípulos, como si fueran los únicos, pero habían muchas mujeres ahí. Entonces, ¿cómo empezar a hablar de las mujeres en el Nuevo Testamento? Bueno, evidentemente que para hablar del Nuevo Testamento, en el caso de los y las cristianas, parece estar más cercano, ¿no? Que el propio Antiguo Testamento. Pero para llegar a esa idea del Jesús o las mujeres cercanas a Jesús, llevó su tiempo. Eso ha sido una, digamos, tal vez de los logros en las últimas décadas del trabajo de mujeres biblistas en los trabajos de exégesis. Y así como hay listas de discípulos, ahora que mencionabas los discípulos, también hay listas de mujeres. Y ahora que mencionabas esto de las que sostenían económicamente, hay un texto en el Nuevo Testamento que habla de las mujeres y quienes se sostenían, ¿no? Y por otro lado, la lista de las mujeres que van al sepulcro y que hacen todo el proceso, buscando cómo llevar su proceso de duelo, también hay una lista. Entonces, así como la lista de los discípulos es importante, hay que prestar atención a la lista de mujeres. Hay algo que decir en este aspecto y es que eh, hablar de las mujeres en la Biblia es hablar de mujeres que tienen nombre, otras que son anónimas, otras que son grupos de mujeres y otras que no se cuentan en los censos, pero están ahí. Entonces, hay un trabajo interesante de Nuria Calduch, que es una teóloga española católica, donde hizo un recuento sobre la cantidad de veces que aparecen las mujeres. Interesante, creo que han habido varios esfuerzos sobre esto, en el hecho de acercar, digamos, la interpretación y la visibilización de las mujeres de los textos bíblicos a la recepción de las y los lectores. Entonces, claro, están las mujeres en el movimiento de Jesús, está la propia madre también en esto, están también las mujeres que siguen a Pablo y a otros, están toda la discusión que hay con el Pablo, que si es misógino o no, el texto famoso de Primera de Corintios, de cae la mujer en la congregación, y luego textos que se van poniendo más y más difíciles, y luego imágenes muy, muy, pero muy fuertes que de alguna manera hacen una relectura del Antiguo Testamento, como en el Apocalipsis, el caso de la líder, la profetisa Jezabel en una de las iglesias del Apocalipsis, que también se dice que morirá de forma terrible. Y por supuesto están la lista de mujeres en Romanos 16, que Pablo enumera agradeciendo y reconociendo las distintas labores en las que ellas participan, así como lo hace en algunos textos de Hechos de los Apóstoles. Ahora, es evidente que a veces leemos más a Pablo que a Jesús. Creo que eso se ha dicho muchas veces y como hija de pastor y como una persona que ha estado mucho tiempo en la iglesia, hablo de mí, pues hemos escuchado a veces más de Pablo que de Jesús. Y algo interesante es precisamente la cantidad de trabajos alrededor de esas mujeres en el Nuevo Testamento y presentes en los evangelios, como en el caso de las mujeres enfermas, que Carmen Bernabé dice que llama la atención que generalmente los hombres enfermos piden ayuda a Jesús, gritan pidiendo ayuda. Recordemos algunos textos como los ciegos o el paralítico.
pero las mujeres generalmente no lo hacen. Sobre el caso de la mujer siropenice que pide por la salud de su hijo. Están los casos de mujeres con problemas de espíritu impuros, etcétera. Y las teorías de que habría que entender que muchas de las enfermedades de las mujeres que aparecen ahí están muy ligadas precisamente a la opresión que viven por la cultura de la época. Y eso es una beta, me parece muy, muy interesante para seguir. Por otro lado, pues están estas mujeres que comienzan un trabajo, como el caso de Lidia o de Dorcas, a trabajar en la comunidad y ser reconocidas por su nombre y que van preparando de alguna forma todo este camino para la expansión del cristianismo en esa época. Están también mujeres que pasan desapercibidas. A mí siempre me llama la atención el caso de la mujer de Pilato. Histórico o no, es muy interesante cómo esta mujer, ¿verdad? Porque sabemos que hay muchos recursos literarios en la Biblia. Tiene sueños y corre donde Pilato para decirle que por favor no ejecute a Jesús porque tuvo una visión, tuvo sueños y es un hombre justo. O sea, se parece un poco a José, que es el Evangelio de Mateo que la menciona. Están, por supuesto, también las mujeres profetizas en Hechos de los Apóstoles. Están las mujeres en esa, digamos, alianza patriarcal del matrimonio, como Hechos capítulo 5 de Ananías y Zafira, donde ambos son expulsados de la comunidad. Bueno, el texto dice que cayeron muertos, ¿no? Que los jóvenes les sacaron por decir que sí, que habían vendido en tal cantidad la propiedad. Es decir, la diversidad de mujeres ahí está presente. Y lo que más a veces llega a nosotros son los textos de lo que se llama los deuteropaulinos y los primera de Timoteo, Tito, donde hay totalmente una involución sobre el liderazgo de las mujeres. Yo creo que ahí, Muy significativo. perdón, profesora, yo creo que ahí sí hay que hacer una pequeña aclaración porque en ningún podcast hemos hablado de eso y es que existen tres Pablos, ¿verdad? Entonces, tal vez usted nos cuenta un poquitito qué es esa palabra que acaba de decir de deuteropaulino y qué son estos tres Pablos para que las personas que no sepan tengan conocimiento de esto, porque a veces creemos que Pablo escribió todo lo que se le atribuye. Bueno, la verdad que generalmente se cree que el corpus paulino o el cuerpo de las cartas paulinas es más grande de lo que realmente es, ¿verdad? Hay una tendencia bastante generalizada de que son 7 cartas y que precisamente la carta de Primera de Corintios, donde está esa notita sobre cae la mujer en la congregación, o el tema del velo, ¿verdad? Y la cabeza, etcétera, que hay que leerlos dentro del contexto. Irene Fulk, que tiene un trabajo excelente que dejó como un legado. Y también, por supuesto, está Romanos 16, con ese reconocimiento de las mujeres. Y está en ese otro periodo en que algunos escriben bajo la autoridad de Pablo, por lo que se llama la pseudoepigrafía, que era una costumbre muy normal de la época, escribir bajo la autoridad de alguien. Yo generalmente digo la escuela, ¿no? Paulina, alguien que escribe y que sabe que el peso que tiene ese nombre del apóstol Pablo es importante. Y bajo ese supuesto se escribe. Y están las otras cartas que están después de esta
digamos, de estas escuelas paulinas que van a precisamente tener una postura totalmente distinta sobre las mujeres, sobre el control que se tiene de las mujeres. Hace poco el profesor Hansel Zúñiga dio un curso sobre eso de los 3 Pablos, pero también Elsa Tames tiene un video muy interesante sobre este tema de Pablo en las redes. Entonces, no todo lo escribió Pablo. Eh, y distinguir esto no es tan sencillo para el lector, la lectora cotidiano y cotidiana de la Biblia. Pero cuando comenzamos, aunque no quiere decir que esto pueda pasar inadvertido. El lector y lectora de la Biblia cotidiano también se hace preguntas. Que no las manifieste es otra cosa, porque como será visto si le pregunta eso a su maestra de escuela dominical o al pastor en la iglesia, cómo va a ser vista, cómo va a ser considerada, considerado. Y van quedando las preguntas allí, hasta que de repente tenemos la oportunidad de dar el salto para plantear eso. Entonces, ¿cómo es posible que de una fórmula que se dice que se ocupaba en los bautismos como Gálatas 3:28, donde dice que no hay judío ni griego, ni hombre ni mujer, luego se va eliminando esto de hombre y mujer a tal punto que no queda nada de esa afirmación de Gálatas y que va a dar soporte a esa exclusión de las mujeres en los liderazgos de las instituciones que se van ya constituyendo. Entonces, sí, hay una diversidad de mujeres también en el Nuevo Testamento, con dificultades, también con sabiduría, con distintas maneras también a veces de lograr lo que quieren, como la mujer con el flujo de sangre, que va allí abriéndose paso entre la multitud o la misma sirofenicia que dice, aún los perrillos pueden comer las migajas de los amos, dándole la vuelta a algo que difícilmente podía darle vuelta, porque era muy fuerte y muy excluyente. Profe, antes de seguir con el tema, me gustaría decir dos cositas a las personas que nos están escuchando. La primera es que si usted tiene alguna duda o comentario de lo que estamos hablando en este momento, por favor déjenos sus comentarios abajo. En algún momento nosotros vamos a contestar. Si usted tiene estas preguntas, porque todas las tenemos desde chiquititos en la iglesia, que tal vez cosas no nos calzan, pero no tenemos a quién preguntarles. También déjenlas aquí en los comentarios o otra cosa que usted puede hacer es matricularse en los cursos libres de la Universidad Bíblica Latinoamericana. Estos son virtuales y son de muy accesibles. Y ahí poco a poco se empiezan a responder este tipo de preguntas que tenemos. Entonces, nada más déjenos ahí como un comentario de que usted quiere información de los cursos y les mandamos la información. Hay algo que me gustaría que habláramos un momentito. Es un pequeño detalle, pero para mí es sumamente interesante. Y es que en el Nuevo Testamento, si mal no me equivoco, la lista que usted habla en Romanos, hay un nombre que era de una mujer, pero la historia lo cambió por un nombre masculino. Yo no sé si las personas que nos están escuchando o viendo sabían eso, pero es muy interesante porque hace relativamente poco ya algunas Biblias, como la Jerusalén, empezó a poner una nota diciendo que no, que el nombre original era otro y era una mujer, ¿verdad? Entonces, tal vez hablar un poquitito de eso y también me gustaría que habláramos un momentito de la idea o de la mala fama que se le dio a María Magdalena, donde se cambió su imagen completamente,
como para desacreditarlo un poco, ¿verdad? Entonces, no sé si podemos mencionar esos dos detallitos así como curiosidades. Bueno, María Magdalena ha ocupado los estudios bíblicos, me refiero a nivel de la investigación y del exégesis y demás, los últimos tiempos. Eso es muy interesante. Bueno, si te referís al caso de Junia, estaba tratando de hallar aquí Romanos 16, pero bueno, el caso de, de Junias, que generalmente se había traducido como, o sea, que se entendía como hombre, ¿verdad? Pero que tal como tú apuntas, es, es mujer. ¿Por qué? Porque aquí habría que ver también el tema de las traducciones, ¿verdad? Y no nos referimos únicamente a las traducciones actuales. Esto de las traducciones tiene mucho tiempo, pero ya también tuvieron, creo yo no he visto todos los podcasts, eh, algo sobre eso, ¿no? Esto es una práctica muy, muy vieja, eh, y que probablemente responde también a una manera de invisibilizar algunas mujeres, o probablemente a otras cosas más. Pero sí, está dicho, ¿no? Que es una mujer. Y también está muy ligado al cargo que ella ejercía, ¿no? Un cargo de autoridad. Eso probablemente también es el otro problema. Porque igual que en el Antiguo Testamento, el tema de los cuerpos, las autoridades y los poderes está muy presente en el Nuevo Testamento. En María Magdalena, bueno, se dice que es de la que salieron 7 demonios, pero como tenemos generalmente una tendencia a una lectura moralista, esto está muy presente en la práctica de la lectura cristiana, ¿verdad? Muy moralista. Generalmente todo esto lo asociamos con, si son 7 pecados y es la plenitud del pecado, pues tiene que ser también sexual, porque eh, siempre ubicamos eso, ¿no? Como en una jerarquización, como una de las cosas más terribles, ¿no? Y luego, pues hay siempre una tendencia a confundirla con las otras mujeres que aparecen allí, o la que lavó, la pecadora que lavó los pies de Jesús con sus lágrimas, etcétera. Entonces, allí también entra en juego, igual que en el caso de Junia probablemente, en el caso de María Magdalena, el tema de la tradición, y que está muy ligado, por supuesto, a la interpretación y a la recepción. En esa tradición de larga data, es evidente que el nombre que aparece en los evangelios, sobre todo en este ciclo de la pasión, muerte, resurrección, es María Magdalena. Eh, es más, el apócrifo también de María, y donde pone a María como la que más bien enseña a los discípulos, la ilumina y tiene una relación muy cercana con Jesús, es algo que también se ha tomado en cuenta, porque aunque no sea canónico, y nosotros y nosotras trabajamos con los canónicos, eh, hay una tendencia a desvalorizar lo que venga de otro lado. eh, esa figura de la líder, de la cercana, la íntima de Jesús, la que instruye a los apóstoles, léase a Pedro, por ejemplo, ¿no? Y el evangelio es muy corto, pues realmente dice mucho. Durante algunos siglos se la va, después de que tiene mucho reconocimiento, después se la pone como en un claustro para decir, no, ella tiene una dudosa reputación, se quiere inclusive de alguna manera borrar, porque hay todo una, incluso en las artes y todo lo demás, y la iconografía con María Magdalena, hasta hace realmente no mucho tiempo que nuevamente esta imagen de María Magdalena se rescata para
hablar de ella, inclusive como la apóstola apostolorum, como dicen, ¿no? Y uno de los papas evidentemente levanta, no sé, la Iglesia Católica probablemente maneja mejor todo esto, pero hace un reconocimiento y se fija, bueno, hay un día también de celebración por María Magdalena. Y el año pasado estuvo lleno de actividades en torno a María Magdalena y todavía hoy, o sea, inclusive ustedes tuvieron algo, ¿no? Hace poco con una de las expertas en el tema eh, sobre eso. Entonces, ¿qué significa María Magdalena? Yo en eso coincido con esta mujer, esta biblista que ha trabajado mucho, a María Magdalena, es el tema de la memoria, el tema del rescate de las mujeres. Es como levantar capas y capas, no solamente de olvido, sino de difamación muchas veces sobre estas mujeres y no para tener exactamente un ejemplo así como ah, único, sino para rescatar no solamente esa mujer con toda su vivencia, su corporalidad, su espiritualidad, sino también lo que significa para el lector y la lectora hoy. Para la lectora yo diría principalmente recuperar esta memoria de lo que a mí me gusta llamar mis ancestras bíblicas, porque tenemos ancestras eh, en distintos espacios de la vida. Bueno, antes de llegar a las conclusiones, a mí me gustaría que usted nos diera un consejo, tanto para hombres como para mujeres, o sea, para lectores o para lectoras. ¿Cómo afrontar estos distintos textos? Porque a veces es que es muy difícil quitarse los lentes y el contexto que uno ya trae de las cosas, y a veces nos han metido tantas cosas en nuestra cabecita y tenemos tanto conocimiento previo, no necesariamente buen conocimiento, que leemos los textos bíblicos desde esas perspectivas. ¿Cómo hacer para empezar a tratar de leer el texto de una forma más positiva, más asertiva, especialmente pensando en el tema de visibilizar a estas mujeres y sus papeles? ¿Qué consejo nos daría usted como profesora y especialista? Bueno, lo importante es esa relación de lectora y Biblia, ¿no? Es decir, pensar en ese texto bíblico diverso, plural, que es la Biblia, interlocutor, como ese texto que no tiene todas las respuestas, porque yo tampoco a veces tengo todas las preguntas. Y porque, como dice un biblista puertorriqueño, hay una distancia enorme entre la orilla en la que yo leo el texto bíblico y esta orilla en este triángulo que es Nicaragua en medio de Centroamérica y la orilla del Mediterráneo con una cantidad de años y de diferencia y de cultura. Entonces, yo creo que es un poco esa relación, hay como que retrabajar esa relación con la Biblia porque hay también mucho desencanto y eso hay que reconocerlo. Eh, es un libro que a veces ya no atrae a las personas ni puede resultar interesante, alguna cosa distinta que oyeron sobre las mujeres a la que aprendieron, pero se perdió esa conexión. Lo otro es que cuando vemos y reconocemos de que las problemáticas que vivimos las mujeres hoy siguen presentando los problemas de la violencia que también encontramos en los textos bíblicos, la violencia sexual como encontramos también en textos del Antiguo Testamento, el tema de los cuerpos y el control de los cuerpos, con toda la lucha que tienen por los derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo, eh,
cuando te das cuenta que el tema de la pobreza, donde las mujeres son las más pobres entre las pobres, pero además el tema y la realidad de la discriminación, no solamente por género, sino por etnia, por razones económicas, sociales, por tu orientación sexual, etcétera, te das cuenta de que de alguna manera se puede establecer un puente para conocer un poco más ese mundo en el cual las mujeres tuvieron que inclusive recurrir a lo que llamamos simpáticamente triquiñuelas para poder salir adelante, otras que no lo lograron, otras que lo lograron a un gran costo. Y de esa forma, desde donde yo estoy situada, voy a la Biblia, me encuentro con esas mujeres, con esos hombres también, y supero la lectura superficial o de hecho ya lo leí tantas veces, porque no es fácil ir como con una página en blanco, vas siempre ya con algo que escuchaste del texto, pero dejarte sorprender por el texto, como se ha dicho en algunas ocasiones, reencantarte nuevamente con esto, para luego, además de informarte, poder ir nuevamente a la vida y ver qué mensaje o qué podemos llevar de esas experiencias lejanas y a la vez cercanas por las situaciones que vivimos las mujeres, pueden ser una posibilidad de lucha y de mantener las resistencias, la fe en medio de un mundo que no es empático con las mujeres. Bueno, la verdad que no es empático con casi nadie, pero más con las mujeres y la niñez, diría también. Y poder pensar que hay posibilidades de construir algo, algo distinto y donde me reconstruyo yo, porque yo creo que esto empieza también por una. Siempre estamos pensando que la relectura bíblica es para los demás, a las demás, pero pasa por una misma, por uno mismo, para también desarticular y desmontar algunas ideas y prácticas también patriarcales que podamos tener, ¿verdad? Profesora, muchísimas gracias por esa reflexión, que en realidad terminó siendo una conclusión. Ya le iba a preguntar por las conclusiones, pero me parece que esas reflexiones que usted acaba de hacer están sumamente interesantes para tomar en cuenta nosotros. Y qué importante eso de que en realidad el cambio empieza por mí. Soy yo la que tiene que empezar a reconstruir y a partir de eso empezar a buscar otras soluciones afuera, ¿verdad? Que todos tenemos esta idea o por lo general tenemos la idea de tienen que cambiar los demás para que el mundo cambie. Y a veces no, el cambio empieza por uno. Me pareció maravilloso. Como siempre, el tiempo nos está jugando en contra. No sé si tienes algunas palabras finales para decir, aunque insisto, lo que está acaba de decir me sonó, bueno, me parece un cierre maravilloso, pero no sé si quiere mencionar algo más sobre la mujer, las mujeres en la Biblia, y con eso sí, tendremos que cerrar este podcast de hoy porque se nos está yendo el tiempo. Bueno, solamente decir que este tema de las mujeres en la Biblia ha ocupado el interés y la preocupación de muchas, inclusive desde la lucha por el sufragio, con la Biblia de las mujeres de Elizabeth Cady Stanton, que salió casi a finales del 1800 y tantos. Es decir, tratando de encontrar y mostrar en los textos aquellos que hacen difícil la, la participación, la visibilización de las mujeres, aunada a una lucha como era el sufragio. Por supuesto, hay otros proyectos más. Hubo un proyecto interesante, pero nunca vi la edición en español o en inglés, o no la conozco, de lo que se llamaba la Biblia en lenguaje justo, que la hicieron en Alemania, mujeres, ¿verdad? Y hay otro proyecto que están haciendo ahí, Elisabeth Parmentier, de Francia, con otras, y otro que también las
algunas teólogas españolas, europeas y algunas de América Latina están participando precisamente con este tema de las mujeres o la Biblia y las mujeres. Es decir, ahí hay algo que seguir apuntando y seguir empeñadas y empeñados, ¿por qué no?, en seguir trabajando estos temas. Porque eso tiene que ver con seguir, con tener las relaciones de la manera más justa posible, darle una oportunidad a este mundo y también a la iglesia de repensar la importancia de las mujeres en esta historia de la salvación, en la historia de las iglesias, en la teología misma, como autoras, productoras de teología y participantes de movimientos también en pro de la equidad. Y muchas gracias, gracias. No, profesora Violeta, para mí ha sido un honor poder conversar con usted. Me encantaría poder seguir conversando. Tengo muchas preguntas, de hecho aquí tengo una lista bastante grande de preguntas, pero la dejaremos para otra ocasión. Para mí ha sido un honor, primero poder volver a verla, la conocí hace muchos años cuando usted fue rectora en la universidad y poder conversar con usted y aprender tanto de usted. Cuando yo era joven y tú una chiquilla. Cuando las dos éramos más jóvenes, porque seguimos siendo jóvenes. No, para mí de verdad qué honor. Cuando empezamos a planear este podcast yo estaba muy emocionada de poder volver a conversar con usted. No, felicidades por el programa, Raquel y Jessica. Sé que Jessica también está en esto. Es una iniciativa, me parece muy buena en el sentido cuando tú identificas, soy estudiante. Bueno, alguna vez dejarás de ser estudiante, estarás en otra cosa. Y eso realmente da otra cara, o aires frescos a todos estos procesos de compartir. Sí, casualmente esa es la idea del podcast, poder compartir y estas personas, porque lo que hablábamos ahora, muchas veces tenemos muchas preguntas que no podemos hacer en la iglesia, tenemos muchas dudas y tal vez el cristianismo tradicional o esta religiosidad tradicional nos responde con evasivas o nos dice no pregunte. Y entonces el podcast es para eso, más bien para preguntar, para responder, a veces vamos a tener más preguntas que respuestas. Eso fue algo que descubrí cuando empecé a estudiar teología. Venía con preguntas y me di cuenta que eran preguntas muy básicas. Ahora tengo preguntas más grandes que tal vez no llegue a encontrar la respuesta, pero ahí vamos. Y lo bonito es este camino de ir construyendo, de ir creando, de darnos cuenta que no hay una verdad absoluta, sino que hay muchas verdades. Y que ahí vamos, Entonces, de verdad, profesora, qué honor. Aprovecho el momentito para agradecer a Jessica Mora, que es la persona encargada de edición, a Karen Mamani, que es la encargada de comunicación y que es la que nos ayuda a que todo esto salga, esté en el aire y esté en Facebook y todo lo demás. Y también el apoyo de la profesora Elizabeth Cook. Muchísimas gracias. Hoy quiero agradecerle a ella por permitir a 2 estudiantes tener un sueño y hacerlo realidad. La verdad es que muchas gracias. Y por supuesto agradecer a todas las personas que nos están viendo y escuchando, porque no tendría sentido definitivamente sin ustedes. Ustedes son muy importantes para nosotros. Entonces, por favor, compartan este video, compártanlo en sus iglesias, permítanos llegar a más personas, no tanto por los likes, sino para poder generar ese conocimiento en las personas, para que las personas se den cuenta de que hay muchas cosas más allá afuera que solo lo que a veces aprendemos. Entonces, de verdad, muchas gracias. Y profesora, nuevamente, un honor. Nos vemos. Chao. Nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias.